Ok, un momento. ¿Me oyes, Pedro? Sí, te oigo perfectamente, Timoteo. Ok. Hola, Sara. No tiene Zoom. Sí, pero ella puede abrir su audio. Ok. Estamos Puedes esperando que se conecten más, ¿no? Tú puedes ver a la gente que está entrando, ¿verdad? Solo hay 2 conectados de momento, ¿no? Oh. Jocelyn, Sara, Osea, Johnny, Brandy. Yo solo veo 2. Vale, pues hay más, se lo aseguro. Mira, esta ventana de la derecha del PDF es que tienes ahí como una flechita. Mira, ahí, ¿vale? Ahí al lado hay como un triangulito negro hacia la mitad de la página. Baja un Aquí. poquito el cursor, baja. Baja el cursor, baja más. Donde pone organizar páginas, a la Sí. izquierda hay una flechita negra. Ahí un poquito más a la izquierda. Aquí. Vale. Sí, pulsa esta flechita. Eso es. ¿Vale? Sí, hay más espacio. Vale, Virginia también está entrando. Pero no veo gente, solo veo, se ha hecho el documento más grande, pero no. Sí, no ves gente porque, mira, ¿ves tú la ventanita de tu imagen? Sí. Vale, pues ahí arriba tienes varias opciones, ¿vale? Mostrar vídeo en miniatura. Donde dice silenciar mi audio. No, ahí no. ¿Vale? Solamente en la parte de arriba de la ventana. Ocultar vídeo, mostrar vídeo pequeño de hablante activo. Mostrar vídeo en miniatura. Mostrar vídeo pequeño del hablante activo. ¿Ese? Sí, ahí puedes ver el resto de gente que está conectada. Entonces doy ahí. Sí. No, bueno, solo te veo a ti ahora. Bueno, tranquilo, que yo los puedo ver, ¿vale? Pero ni siquiera me veo a mí. Ay. Mostrar vídeo en miniatura. Vale, vuelve a tu ventana, Tim. Ahora veo Brandy y Johnny. Vale, tienes que volver a la ventana que tenías antes, del PDF, ¿vale? ¿Por qué no ves el PDF? No se ve el nombre de Alejandro. Lo siento. Vale, deja de compartir pantalla y vuelve a compartirla. Perdonad, chicos, enseguida estamos, ¿vale? Estamos haciendo unos ajustes de última hora. Deja de compartir pantalla y la vuelves a... Recordar que es preferible desactivar el vídeo, ¿vale? Tim, ¿has dejado de compartir pantalla? Bueno, te he cortado yo, ¿vale? Ahora comparte la pantalla ahora. Compartir. A ver. Compartir. ¿Ahora? Vale, ahora. Bueno, empezamos, ¿vale, Tim? Ok. Bueno,
Muy buenas tardes a todos. Perdona los problemas técnicos. Gracias a Dios que tenemos a Samuel aquí porque yo estoy perdido técnicamente. Okay. No sé cuántos estamos. Yo no estoy viendo a todos. Vale, ahora mismo hay 9 participantes, o sea, 7 contigo y conmigo, ¿vale? Está Brendy. Saluda, Brendy, buenas tardes. Hola, Brindy. Hola, buenas tardes, don Hola, Tim. Brindy. Hola, don Samuel. Gracias, Brendy. Buenas tardes, me alegro escucharte. Están Alejandro y Rosemary, que están juntos los dos. Saludar, chicos. Sí, Ahí están. pastor, buenas tardes. Estaremos hoy tardes. juntos. Sí. Buenas tardes, Si podéis. pastor. Buenas tardes. Alejandro y Rosemary están por ahí. Está Johnny también. Johnny, buenas tardes. Saluda. Muy buenas tardes, Johnny. Está Virginia también. Hola, Virginia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha, pastor? Te escuchamos, te escuchamos. Vale. Y también estaba por aquí, estaba Osea. Saludos, Samuel, Osea. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Hola, Osea. Y también está Sara. Hola, Sara. Hola. Buenas tardes. Hola, Sara. Y ¿Qué tal? Jocelyn, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Samuel. Hola, Tim. Gusto de Hola, verle. Jocelyn. Buenas tardes. Se acaban de añadir Gorka. Y Gorka, buenas tardes. Gorka y su mujer, Gislain, buenas tardes. Y Victoria. Bueno, estarán entrando en el audio. Tim, adelante, yo estoy por aquí, ¿vale? Bueno, como decía antes, estamos comenzando con un poco de retraso porque yo necesito aprender este nuevo sistema. Yo estoy acostumbrado a dar clases presencialmente. Veo que Victoria está aquí también. O No, María. soy María. ¿Qué tal? Oh, pastor, se me cumplió mi deseo. Estoy aquí en un grupo asistiendo a una clase. Hola, María. Vamos a... Hola. Hola, María. Vamos a abrir la clase con oración y voy a ir explicando de qué consiste este curso. Gracias, Señor, que una vez más, Señor, podemos estar juntos estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por cada alumno que se ha añadido a esta clase. Señor, pedimos que nos abras la mente, Señor, para comprender lo que vamos a estar estudiando, que sea un reto para nosotros, que las ideas ya fijadas que tenemos, Señor, sean retadas si hace falta, que podamos ver las cosas desde tu perspectiva y no la nuestra. Ayúdanos a asimilar el material y a hacerlo parte de nosotros, Señor, porque solo información no es suficiente. Queremos que podamos experimentar las verdades de lo que estamos estudiando, Señor. Ayúdanos, ayuda a cada alumno a aplicarse, Señor, a encontrar el tiempo que necesiten para hacer los deberes, para hacer la lectura, y que aprendamos, Señor, juntos lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Cristo. Amén. Ok. Bueno, como sabéis, este es el curso de Teología 4. Es un curso intensivo y cubre mucho material porque realmente estamos viendo 3 temas. El tema de la sanidad divina, de la eclesiología, o sea, el estudio de la iglesia, y de escatología,
que es la doctrina de los últimos tiempos. En la pantalla podéis ver el sílabo del curso, que vosotros habréis recibido todos los materiales. Y bueno, os llamo a mirar conmigo el sílabo. Disculpa, aprovecho para comentar que ya tengo los manuales, ¿vale? Y que a partir de mañana, los que queráis y podáis, me escribís y organizamos para que si queréis recoger el material físico, ¿vale? Os lo puedo entregar en monederos, ¿vale? Paréntesis y continúa, Tim. Gracias. Perdonadme, estoy un poco nervioso porque llevo varios años sin dar una clase y por estos medios es un poco más complicado para mí. Pero bueno, en el sílabo vemos los materiales los libros que vamos a estar usando, que es Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perlman, que será la base de las preguntas que tenéis que desarrollar y aprender para el examen. No todos entrarán, pero algunas de esas preguntas entrarán para que podáis desarrollar los conceptos. También estamos usando Fundamentos de Teología Pentecostal de Duffield y Van Cleve. Eso es la base de lo que estamos usando para las conferencias en clase. El manual que habéis recibido es un resumen más bien de ese libro. También habéis recibido un librito que se llama El Plan Profético de Dios. El propósito de ese libro es para darnos una introducción a la visión de Daniel en su libro y la escatología de ese libro basado en el libro, basado sobre la visión que él ha tenido. El propósito de la clase, como podéis ver, un segundo, es introducir los alumnos a los conceptos básicos referentes a los temas a estudiar con el fin de que después puedan investigar y profundizarse más en dichas áreas. Esto es muy lo que vamos a estar haciendo en estos 6 clases, es muy resumido. Entonces es muy importante que vosotros toméis tiempo, el tiempo que podáis ahora y en el futuro repasar y estudiarlo más. Es muy importante que hacéis la lectura, ¿okay? Tanto de Perlman como de Duffield y Van Cleve, de los 2 libros. Cada semana podéis ver a la izquierda del sílabo lo que estamos cubriendo en cada clase, lo que estaremos cubriendo. Hoy, por ejemplo, que es el 9 de junio. A ver si lo podemos ver aquí. 9. No está subiendo. Ok, el 9 de junio, para hoy la lectura es de Perlman, capítulo 9, páginas 199 a 202. Y al final del libro, al final del libro de Perlman encontráis las preguntas correspondientes a cada capítulo, ¿ok? Entonces tenéis que buscar las preguntas correspondientes al tema de sanidad divina y vais a responder solamente a preguntas 2, 4 y 6. ¿Ok? Esa es la tarea para esta semana.
Pero también para el jueves tenéis tarea que sería Perlman 251 a 267 y responder a esas preguntas. 1, 7, 10, 15, 16, 18 y 22. Las preguntas me vais a dar al final del curso, ¿okay? La tarea escrita. Estáis preparando las preguntas como porque estás preparándoos para el examen final, ¿okay? Tenéis que tener eso hecho y porque cualquier de esas preguntas pueden entrar. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a la tarea hasta aquí. Sí, mira, yo quiero preguntarte, Timoteo, de las preguntas estas que hay que hacer de Perlman. Sí. ¿Cómo hay que contestártelas? ¿En una hoja y como ir dándote el resultado o cómo eso? ¿Cómo es? Sí, las preguntas hay que contestarlo en una hoja. Obviamente puede ser escrito a mano. Prefiero que sea por ordenador si fuera posible porque es más legible, más fácil de leer. Pero sí, vas contestando y identificar, por favor, identificar de qué tema se trata y el número de la pregunta al lado. Y hay que escribir la pregunta y la respuesta. Escribir la pregunta y la respuesta. Sí. Ok. Vale. Hay otra tarea que hay que hacer, que es un resumen de mínimo 2 hojas, máximo 3, a doble cara del libro El Plan Profético de Dios. De ese libro no estaremos hablando en clase, es una tarea aparte. Os voy a dar, si queréis apuntar esta fecha, hasta el 15 de julio para entregar ese trabajo. 15 de julio, ¿ok? Podéis, yo os daré mi correo personal para, lo pongo en el WhatsApp del grupo para que podáis enviarme los trabajos al correo. Okay. Entonces, la forma de calificar el trabajo, la calificación global se calculará sobre la nota de resumen de 2 hojas del plan profético de Dios, 30%. La del examen final, 50%. Y la evaluación de la asistencia y participación, otro 20%. Okay. Allí entran las preguntas también. Las hojas del libro profético, las 2 hojas, que son cara normal o doble cara. Me da igual. Cara normal, entonces, 2 hojas normales. Lo puedes hacer con 2 hojas o en una sola hoja de 2 caras. Eso depende de lo que es más fácil para vosotros. Okay. ¿Estáis oyendo a Pedro las preguntas de Pedro? Más o menos. Ok, Pedro preguntó si hay que hacer el trabajo del plan profético de Dios en 2 hojas o se puede hacer en una hoja doble cara. Y digo que eso os dejo a vuestra elección. Vale. Una pregunta, Tim. Sí. Las preguntas aquí que aparecen que hay que responder, ¿dónde están? Porque he encontrado lo que hay que leer, pero las preguntas no las encuentro. Ok, perdón. Perdón, Tim, disculpa. Están en la página. Es que hay un problema, Tim. Ellos no tienen el formato de Perlman que tú tienes. Entonces yo enviaré esas preguntas al grupo, ¿vale? Yo tengo vale. todas esas preguntas. Ok.
Porque Sí. normalmente en el libro, al final del libro, en la página 289, comienzan las preguntas de repaso. Y hay preguntas correspondientes a cada, por si acaso alguien tiene el libro de haber tomado la clase de teología, otras clases de teología, están al final del libro y hay preguntas correspondientes a cada capítulo. Yo tengo los libros, Timoteo. Ok. ¿Qué hoja has dicho que está al final del libro? ¿Qué hoja era que has dicho de las preguntas? Al final de todo del libro, en la página 289, comienzan las preguntas. 289, del libro gordo, ¿no? No, de Teología Bíblica Sistemática de Perlman. A ver, es que pues yo, pero a ver, no sé, Teología Bíblica Sistemática, Perlman. Pues este libro llega, vamos a ver, ese es el libro escrito que había de preguntas. Vamos a ver, 93, a ver esta puede llegar. De todas formas, Pedro, Samuel dice que va a subir las preguntas. Así Yo me encargaré de dárselas a él, Pedro. No te preocupes por eso ahora, que no es prioritario. Llega hasta el 115. El de Perlman, el pequeño, el fino. Y el grueso sí, el grueso tiene más, pero... Pedro, no te preocupes por eso ahora, no es... Okay. Un segundo, Pedro. A ver, Samuel. No te preocupes por eso, ¿vale? Ya te lo aclararé yo el domingo, ¿vale? Yo voy a compartir las preguntas. No te preocupes por eso, que ya lo resolveremos, ¿vale? Bueno, mañana la voy con Samuel, que voy a bajar. Perfecto, muy bien. Bajo los libros y no los explico. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta al respecto del trabajo? Ok, si no, vamos a entrar en el tema de la sanidad divina. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. El libro del plan profético de Dios, ese libro tenemos que comprarlo, ¿no? No, ese libro está compartido en el grupo de WhatsApp con todos los otros libros. Ah, bueno. Vale. Y como decía antes, los manuales físicos los tengo en la iglesia ya y luego podemos organizar los que quieran y los que puedan cuando pueden ir a buscarlos. Ah, bueno, ok, yo me pongo de acuerdo contigo entonces. Vale. Gracias. Perfecto. Sí, una pregunta. Sí. Hola. Mira, yo aquí tengo el libro, creo que es este libro, mira, te lo voy a mostrar, ¿vale? Mira, ¿si lo alcanza a ver? Mira, no. Vale, Manuel, disculpa, ¿es sobre las preguntas? No, es sobre el libro, porque yo tengo, como yo hice el estudio con Tim y usé el libro de Mayer Pirman, si a ver si es el mismo. Será el mismo. Vale, mira por esto, vale, pues nada. Ok. Aunque ha habido durante los años hemos usado diferentes ediciones. Entonces, los números de páginas y eso pueden variar. Vale, Bueno, gracias. ¿Alguien más? Entonces, vamos directamente al tema de la sanidad divina. Voy a confesar que este tema es un tema que yo no tengo ninguna duda sobre la sanidad divina, que Dios sana. Pero hay cuestiones, hay preguntas en mi mente a veces en cuanto a la aplicación y la práctica y lo que realmente pasa cuando oramos por sanidad. Porque las cosas no siempre se presentan como queremos o pensamos que deberían presentarse. Entonces, al leer y estudiar este tema, yo creo que algunas de nuestras preguntas se contestarán. Pero la sanidad divina creo que es algo que hasta que realmente hemos tenido
un contacto personal, una experiencia personal con la sanidad que puede dejar alguna duda para algunas personas. Así que, pero lo que queremos es disipar esas dudas y intentar ver el tema desde un punto bíblico. Aquí ven, vamos a seguir, yo voy a seguir de cerca lo que está en la pantalla para que podáis seguirme. Perdón. Aquí pone que la sanidad divina es un asunto fundamental que forma parte de la fe y de la vida, primero de los patriarcas Israel, durante el ministerio terrenal de Cristo, en el establecimiento de la iglesia y el desarrollo de la primera iglesia o iglesia primitiva, así como durante toda la historia del cristianismo y sus escisiones. Tanto como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos que Dios sana. En la Biblia existen considerables registros de acciones milagrosas directamente obradas por Dios Padre, el Señor Jesucristo, y aún por el Espíritu Santo, así como indirectamente a través de los hombres y mujeres de fe que fueron usados como herramienta divina para efectuar milagros, sanidades y obras semejantes. Es un tema difícilmente cuestionable desde el punto de vista bíblico. Y podemos decir eso porque todos los evangelios, en todos los evangelios hay un gran relato de sanidades milagrosas obradas por Cristo. Y en el tiempo de la iglesia primitiva también vemos que los apóstoles y el resto del cuerpo de creyentes convivían de forma natural con la sanidad divina. Vamos a ir un poco más abajo. Aquí dice, no es imprescindible referirnos a los fundamentos doctrinales esenciales de la sanidad debido al tiempo tan breve de esta asignatura intensiva y porque el alumno los encontrará amplia y cumplidamente explicados en el material. Es altamente recomendado que el alumno lea detenidamente este material como parte del estudio de esta materia. Okay. Vamos a enfocarnos, como es un tema muy amplio y ampliamente tratado en los libros, vamos a enfocarnos sobre tres aspectos del material. La naturaleza espiritual de la enfermedad. Ahora estos números de páginas aquí quizás no corresponden con lo que tienen. Así que tendré que buscar en el libro de fundamentos el título La naturaleza espiritual de la enfermedad. Okay. La sanidad y la voluntad de Dios. ¿Por qué Jesús sanó a los enfermos? Y respuestas a objeciones. He dicho 3, son 4 temas básicamente que vamos a estar enfocándonos. Okay. De los 3, el último es el más extenso y esperemos que nos ayude a fortalecernos en la convicción del valor, necesidad y plena vigencia de la sanidad divina. En la próxima página tenemos una cita de Aimee Semple McPherson, que era la fundadora de la denominación de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. Dice, creemos que la sanidad divina es el poder del Señor Jesucristo para sanar al enfermo en respuesta a la oración de fe. Que Él, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nunca ha cambiado, sino que todavía
es una ayuda suficiente en la hora de la angustia, poderoso para suplir toda necesidad, vivificar y renovar la vida del cuerpo, como también la del alma y del espíritu, en respuesta a la fe de aquellos que siempre oren con sumisión a su divina y soberana voluntad. Okay. Cuando hablamos de sanidad divina, yo creo que lo que nos viene a la mente inmediatamente es enfermedad y que nos ponemos enfermos y necesitamos un toque del Señor o una intervención de parte del Señor. Pero yo creo que deberíamos también considerar la sanidad divina como es, y veremos que es parte de lo que nos ofrece la salvación en sí, porque Cristo no solamente murió para que fuésemos salvos, pero también llevó nuestras llagas. En sus llagas llevó nuestras enfermedades. En el Antiguo Testamento vemos que Dios en la ley dio una serie de pautas para seguir y dice, si vosotros seguís esas pautas dietéticas, que no vais a sufrir las enfermedades de los egipcios. Y yo creo que lo que Cristo hizo en la cruz no solamente nos proporciona la salvación de nuestra alma, sino también la sanidad de nuestro cuerpo. O sea que no es que Dios tiene que intervenir no es solamente que nos toca ser sanos cuando estemos enfermos, es que nos guarda también de la enfermedad. Yo creo que eso es parte del beneficio de lo que Cristo hizo. Si estamos en Cristo y obedeciendo la palabra, andando en su palabra, ¿no? Guardando su palabra, también nos guarda de la enfermedad. A veces nos enfermaremos y necesitamos una intervención del Señor. Pero sanidad divina no es solamente lo que nos da cuando estamos enfermos, es también que nos guarda en salud. Okay. La racionalidad de la sanidad divina. Dios es muy racional pensar que Dios se interesa por el cuerpo humano. ¿Okay? Un segundo. Necesito referir a mis notas un segundo. En 1 de Corintios 6, 9 a 20, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Okay. En este versículo 13, una certeza doble es dada, porque dice, pero el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. O sea que no solo está propuesto que el alma y el espíritu sean para el Señor, sino que el cuerpo también sea para el Señor. Entonces, podemos decir que Dios no se interesa solamente por nuestra alma y nuestro espíritu, como algunos podrían pensar. Él se interesa por el cuerpo humano que Él ha creado, que también está hecho en su imagen, y veremos ese concepto también. De hecho, aquí tenemos unos 10 razones para pensar, justificaciones para pensar que Dios sí se interesa por el cuerpo. Primero, porque el hombre fue creado en su imagen. Eso vemos en Génesis 1, 26 y 27. Si queréis apuntar esa referencia. Ahora, sabemos que Dios es espíritu. Entonces, a veces nos cuesta entender cómo, qué tiene que ver el cuerpo, porque si Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Pero en nuestro libro, el autor explica que mientras que en Génesis dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Eso lo dice en Génesis. Dice aquí, pero mientras que esto se aplica particularmente a la naturaleza espiritual del hombre, la imagen de Dios también debe tener alguna relación con el cuerpo del hombre. Y eso porque dice que el cuerpo es del templo, también es el templo del Espíritu Santo. Y sabemos que la muerte solo afecta al cuerpo, no mata al hombre, el alma, perdón. Sin embargo, la razón para esta advertencia de juicio sobre aquel que mate el cuerpo del hombre es porque la imagen de Dios está hecho al hombre. Entonces, debe tener alguna relación con el cuerpo físico del hombre. No sabemos exactamente cuál es esa relación entre la imagen de Dios, a menos que en el pensamiento de Dios desde el principio, Él ya había imaginado cómo sería el diseño del hombre, sabiendo que su hijo vendría, sería encarnado. Pero bueno, no sabemos exactamente la relación entre la imagen de Dios y el cuerpo, pero sabemos que hay alguna relación. Okay. El cuerpo humano, segundo, el cuerpo humano está incluido en la redención de Cristo. Y aquí vemos en Romanos 8:23. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dios también va a redimir el cuerpo. Sabemos que seremos resucitados en el último día o incluso en el rapto y recibiremos un nuevo cuerpo. Dios sí también redime el cuerpo humano. El cuerpo de un cristiano es un miembro de Cristo. Lo vemos en 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
También vemos que Dios está profundamente interesado en el valor del cuerpo de sus hijos. Primero de Corintios 6, 15 a 18, aclara esto dramáticamente. Algunos pecados, Pablo enfatiza, son particularmente contra el cuerpo físico. A Dios le preocupan los pecados que afectan el cuerpo, así como aquellos que afectan solamente el alma. ¿Okay? Como lo que hemos leído antes, si juntamos nuestro cuerpo al cuerpo de una ramera, llegamos a ser uno, ¿no? Entonces, sí, esas cosas nos afectan. El cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo, hemos visto, ¿no? Eso es en 1 de Corintios 6:19. También los cristianos son instados a glorificar a Dios en sus cuerpos físicos. 1 de Corintios 6:20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu. Los cristianos son instados a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Eso lo vemos en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El cuerpo humano ha de ser resucitado. Eso es en 1 de Corintios 6:14. 1 de Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. La condición del cuerpo afecta el alma. Perdón, a ver okay, no tengo apuntado la referencia ahí, perdón. Pero bueno, sabemos que la condición del cuerpo afecta el alma. Buscaré la referencia. Y por fin, el alma del hombre está corrompida por el pecado y el cuerpo expuesto a enfermedad. El plan de la redención provee para la restauración de su vida espiritual y al mismo tiempo provee para los resultados del pecado vistos en su ser físico. Entonces vemos por estas razones vemos que a Dios sí le importa nuestro cuerpo. Dios sí se interesa por el cuerpo humano, no solamente por nuestra alma y espíritu, o la parte espiritual del hombre. Okay. Ahora, ¿de dónde viene la enfermedad? ¿Cuál es el origen? La enfermedad y la muerte, dice aquí, han descendido sobre la familia humana debido al pecado. Son consecuencias directas de la influencia y el poder de Satanás, quien es el autor de la enfermedad y la muerte. Antes de la caída del hombre no existían ni muerte ni enfermedad. Es resultado directo de la desobediencia, ¿no? La muerte es la etapa final de la enfermedad, ya que el mayor, la muerte, contiene el menor, la enfermedad. En muchos casos morimos la muerte es causada por la enfermedad, también puede ser causado por accidentes o otros motivos, pero la enfermedad está contenido en lo que es la muerte. Ahora, esta verdad lo vamos a examinar desde el punto histórico, fisiológica y correctivamente. Y vamos a ir. Históricamente,
vemos varios ejemplos de la Biblia de dónde y el por qué estas personas se enfermaron. Primero vemos la aflicción que vino sobre Job, Job 2.7, contrastado con Job 42.10. Y vemos que dice aquí en nuestras Biblias, Job 2.7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dios lo permitió, pero la enfermedad vino de Satanás, ¿no? El lenguaje no pudo haber sido más claro para decir que la aflicción de Job vino de Satanás. Fue Dios quien lo sanó, y fue Dios quien lo sanó en Job 42.10, que dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Okay. Entonces, vemos que la aflicción o la enfermedad viene de parte de puede ser permitido por Dios, pero el autor de la enfermedad es Satanás, y quien trae la sanidad es Dios. Okay. Aquellos a quienes Jesús sanó estaban oprimidos por el diablo. Eso lo vemos en Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Okay. La mujer que había estado encorvada por más de 18 años, en Lucas 13:16. También vemos el perfil profético del ministerio de Jesús en Lucas 4:18, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. O sea que la humanidad estaba atada y el carcelero era Satanás. Entonces, Cristo viene a pregonar libertad, y aquí dice, y sanar. Okay. Bueno, me he perdido. El enemistad entre Satanás. He saltado uno, ¿no? No, vas ahí bien. la enemistad de Satanás, es ahí. Está bien, está bien. Ok, me parecía que había saltado. El enemistad entre Satanás y la simiente de la mujer. En Génesis 3:15, bueno, sabemos todo este versículo donde está anunciado la enemistad entre Satanás y la simiente de la mujer, que ha acosado, y Satanás ha acosado a la raza humana desde entonces. O sea que sabemos que la profecía allí que Satanás iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañares, sí, calcañar, pero que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. El hombre en Corinto, entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Aquí, esto se trata del hombre que estaba en una relación de incesto
con su madrastra o la esposa de su padre, y no quiere apartarse, la iglesia le aparta. Pablo le entrega a Satanás para la destrucción de su carne, para que su alma fuese sanada o salvada. Entonces, vemos la importancia también que, a ver, un segundo. Sin duda, Pablo lo hizo para que alguna aflicción física viniera sobre él y no pudiera continuar más en su pecado. Era una medida correctiva. La enfermedad entre las maldiciones de la ley quebrantada. Aquí tenemos varias maldiciones que vemos en Deuteronomio 28:15, 22, 27, 28 y 35, que no vamos a tomar el tiempo para buscarlos ahora, pero vemos que la enfermedad entre las maldiciones de la ley quebrantada. El aguijón en la carne de Pablo también es mencionado. Este aguijón probablemente era una aflicción física, como muchos creen que lo era, o si era una aflicción física, como muchos creen que lo era, su origen es muy claro, porque el texto dice específicamente que era un mensajero de Satanás. ¿Okay? O sea que el aguijón servía, Dios permitía el aguijón en la carne de Pablo, esta aflicción, que él oraba para que el Señor lo quitara, pero el Señor usó esa situación para obrar en el carácter de Pablo, para evitar que le subiera a la cabeza todo lo que el Señor, la sabiduría, el conocimiento, el ministerio que tuviera, que no cayera en el pecado del orgullo, ¿no? Satanás atado durante el milenio. Por consiguiente, no habrá enfermedad en la tierra durante este tiempo. Vemos aquí que durante el milenio, los 1000 años que Cristo estará reinando en la tierra, que durante todo ese tiempo el diablo está atado y no habrá ninguna enfermedad. Que también es interesante notar porque no hay enfermedad, porque Satanás está atado. Jesús reprendía la enfermedad. Lucas 4:39. Que dice, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Okay. Me parece que eso es en referencia a la suegra de Pedro. Entonces vemos que la enfermedad es el resultado históricamente podemos ver que la enfermedad es el resultado directo o indirecto de la enfermedad, y que el origen es Satanás. Fisiológicamente también vemos que en su esencia toda enfermedad es resultado directo o indirecto del pecado. ¿Okay? Por ejemplo, enfermedad transmisión sexual es indirecto. Es directo, perdón.
y en una enfermedad genética que nos viene por herencia, digamos, es indirecto. Pero sea directo o indirectamente, la enfermedad tiene algo que está relacionado con el pecado. No tiene que ser el pecado. Cuando decimos eso, no estamos hablando del pecado personal necesariamente. Puede ser el pecado, un niño puede sufrir una enfermedad o los resultados de la enfermedad de transmisión sexual de su hijo, de sus padres o de su padre o madre. Eso puede ser pasado al niño. Entonces no es siempre un pecado personal, también puede ser, pero es el pecado, es el resultado directo o indirecto del pecado en general, el pecado que hay en el mundo. Algunas enfermedades y aflicciones son producto o resultado de pecados específicos, como en este caso, si hay un pecado de inmoralidad, por ejemplo, eso sería un pecado específico. Aquí vemos en Juan 15:14, dice, Jesús dijo al hombre que fue sanado en el estanque de Bethesda, no peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Okay? Y los discípulos también reconocieron el principio de que el pecado causa la enfermedad cuando hicieron la pregunta, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Okay? Estaban equivocados en esta ocasión, pero el principio permanece en otros casos. Hay ciertos pecados que son cometidos directamente en contra del cuerpo y lo exponen a uno a enfermedades. Okay. O sea que a veces no es culpa nuestra que estamos enfermos, pero a veces nosotros causamos la misma enfermedad que tenemos por no cuidarnos o por caer en algún abuso, vicio. Okay. Hay una relación estrecha entre el alma y el cuerpo, según hallazgos de médicos y psicólogos. Eso sí es cierto que muchas veces cuando uno tiene una vida muy estresada, se preocupa mucho, no tiene paz, está en una situación estresante, que eso puede influir sobre el cuerpo, puede causar úlceras, trastornos mentales, puede afectar físicamente a la persona, ¿no? Que lo sufre. Entonces vemos que hay una relación, no se puede separar alma del cuerpo, que uno afecta al otro. El mal uso del cuerpo con relación a la dieta y a la moral o el no cuidarlo correctamente es pecado. Okay. Como he dicho antes, muchos de nuestros problemas vienen porque no sabemos cuidarnos bien. En el Antiguo Testamento, como había dicho al principio, en un principio Dios había dado pautas de leyes dietéticas, de que si comes esas cosas y te cuidas de esta manera, no vas a tener las enfermedades de los egipcios, ¿no? Y es cierto que muchas veces si abusamos ciertas cosas como el azúcar o otras cosas que podemos desarrollar alguna enfermedad, ¿no? Como ser diabético. Correctivamente, Dios permite que venga la enfermedad sobre sus hijos a veces como medida de disciplina.
a causa de la desobediencia o el pecado. Okay. A ver si tengo aquí una referencia. Perdón. Segundo, o sea que Dios a veces permite la enfermedad, como habíamos dicho antes, en el caso de Pablo, que Pablo entrega ese hermano a Satanás para la destrucción de su carne, como un castigo, con la esperanza de que se arrepienta y vuelva al Señor, ¿no? Es debido al amor de Dios por sus hijos también. Cuando hay un castigo es porque Dios nos ama. Pastor, Sí, pastor, eso sería como un cáncer, ¿no? que Dios permitiera un cáncer, dice, para... No, yo te digo que dice aquí que entregó a Satanás para la destrucción de su carne, ¿no? Pero eso sería como un cáncer, ¿no? Podría ser, no dice específicamente qué tipo de... Porque hay cáncer terribles donde la persona prácticamente se pudre, ¿no? Sí, como el cáncer de colon o diferentes tipos. Podría ser, pero no podemos darle el nombre de cáncer específicamente, ¿no? Porque la No, Biblia no dice. pero yo estoy buscando mirar un poquito, ¿no? Podría ser, ¿no? Solo eso. Ya. Timoteo, Sí. yo quería decir algo a la hermana esta, a lo que dice eso del cáncer. No precisamente Dios va a mandar una enfermedad a un hijo de él de cáncer. No puede ser precisamente eso. Puede ser cualquier tipo de enfermedad. Por ejemplo, a Pablo no le mandó un cáncer. A Pablo dicen que fue de la fiesta. Pedro, pero yo estoy... Sí, pero, no puede ser precisamente un cáncer. No, pero sí, Pedro, ella está hablando específicamente de ese caso. Claro, claro, por eso. Pero yo digo que puede ser cualquier otra cosa. No precisamente puede ser un cáncer. También puede serlo. Pero Sí. no va a ser siempre un cáncer, digo yo. Porque a Pablo ahí está la prueba. Sí. Y a Job también y demás. Sí, pero como dice aquí, para la destrucción de su cuerpo, ella está preguntando si eso podría haber sido un tipo de cáncer. Vale, no lo había entendido yo eso. Vale. Correcto, María, es lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, es eso. ¿Me entendiste? Sí, gracias. Ok. Cuando hay, y no es que Dios manda el cáncer, Dios permita, ok, porque Dios no es el que manda la enfermedad, pero permita que seamos corregidos a través de una enfermedad a veces. Y es muy importante que entendamos que esa disciplina no es castigo, sino corrección. Todo el juicio de los pecados del creyente fue llevado por Cristo en la cruz del Calvario. Así que no estamos recibiendo un castigo. Jesús recibió el castigo de nuestros pecados en la cruz. Pero Dios puede usar ese medio para obrar en nosotros, para corregirnos en algo. Okay. Cuando hay a causa de una desobediencia o pecado. Debido al amor por sus hijos, podemos apuntar ahí Hebreos 12, 5 a 8. Hebreos 12, 5 a 8.
que dice, bueno, no voy a leer todo el pasaje, pero dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Okay. Pastor, Sí. en esta parte entonces vendría a ser como que las enfermedades, todo esto que estamos tocando, vendría a ser relacionado a los hijos de Dios, porque los que no le recibieron al Señor en su corazón, pues viven la consecuencia del pecado día a día, ¿no? Sí, sí. Y nosotros también a veces. No, pero mirando este último capítulo de Hebreos, sí. Hebreos 12, habla de que él disciplina a sus hijos, o sea, sus hijos. Sí, porque si permite y todas esas cosas lo vemos en relación a Job, ¿no? Que permitió, o sea, cuando se trata de sus hijos, él disciplina, él permite, porque él está en nuestras vidas, pero cuando las personas no tienen al Señor en su corazón, pues viven la consecuencia de su día a día, ¿no? De sus pecados. Pero incluso en esos casos, cuando no se trata de un creyente, esa enfermedad puede ser usado para traer a alguien a Jesús también. Eso puede causar... No, pero mi pregunta es que no podemos decir que cómo era eso vendría a ser como una disciplina para ellos, o sea, dice que corrige a sus hijos y disciplina a sus hijos, o sea. Sí, en el caso sí, en el caso de un creyente a lo mejor puede ser como una disciplina o corrección, sí, pero en el caso de un no creyente, son las consecuencias del pecado, aunque el Señor puede usar la situación para sus propósitos. Sí. Para tratar con esa persona. Amén. Hay un chico que en este tiempo de coronavirus, en el hospital en Gregorio Marañón, mi hermana estuvo trabajando en esto de limpiar cuando morían la gente y todas esas cosas, levantaban el cadáver y ellos tenían que entrar y desinfectar, y muchas veces en las habitaciones había 3 personas, 2 personas, y dice que en una de esas, dice que ellos entraron para desinfectar, ¿no? Y un chico estaba por morir, un chico joven, dice, que estaba por morir, y ella se acercó, habló con él recibió a Cristo en su corazón, dice, y bueno, ella oró por sanidad, ella oró todo, pero al final el chico terminó muriendo, dice ella. Y una de las cosas, dice que él estaba muy dispuesto en ese momento en su corazón, y no tenía a Cristo, ¿sabes? O sea, era una persona que no tenía... para decir que no fue que se reconcilió con el Señor, sino entregó verdaderamente su vida al Señor en ese momento, ¿sabes? Ella lo único que dice es que si el Señor le abrió esa puerta para ese trabajo, de repente fue por ese chico, porque fue el que murió en la planta donde ella estaba trabajando, ¿no? Entonces... y nada, la verdad que en ese punto sí, que hay esa enfermedad a muchos ha tocado la sensibilidad en su corazón y han mirado hacia arriba, ¿sabes? Bueno, ya estoy hablando. Gracias por compartir. Timoteo. Sí, Pedro. Quería decirte, hablarte algo sobre esto. Mira, te voy a leer el versículo que hemos leído. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo quiero decir que el Señor puede utilizar la disciplina para uno, por ejemplo, que está un poco alejado de él, y él lo quiere para él, porque sabe que va a ser hijo de él, y lo puede por ese medio traerlo para ser hijo, como ha dicho la hermana esa. Dice que su hermana estaba trabajando y un chico estaba muriendo, que lo habló y recibió al Señor.
Sí, ¿Entiendes lo que te digo? sí, ¿Entiendes lo que te digo? sí, es básicamente lo que habíamos dicho, pero en otras palabras. Exacto, pero entonces el Señor puede utilizar, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, vamos a decirlo así, para una persona que es rebelde, pero él sabe que lo va a aceptar. Es rebelde y entonces pues de esa manera lo disciplina y lo puede traer a hijo de él. Sí, sí, yo creo que sí, sí. Claro, eso es lo que quiero decir, porque Dios emplea, Dios utiliza todo para él aprovecha todo. De cualquier manera, él saca de lo que no hay, saca, o sea, él aprovecha todo. Porque tenemos que recordar que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que cree. Entonces, Dios desea la salvación de todos, no unos pocos, todos. Entonces, y esas posibilidades de sanidad y salvación están a disposición de todos los que creen que quieren recibirlo. Exacto. Ok. Bueno, entonces también tenemos el ejemplo de, dice, a causa de discernir incorrectamente el cuerpo del Señor. Y eso viene del pasaje que usamos siempre sobre la Santa Cena, en 1 Corintios 11. Dice, aquí el autor dice esto, Pablo ilustra el principio mostrando que la razón por la cual algunos de los santos en Corinto estaban débiles y enfermizos y algunos ya habían muerto era porque habían fracasado en discernir el cuerpo del Señor en su observación de la ordenanza de la Santa Cena. Y agrega, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea que es también una medida de disciplina que Dios puede usar para corregir a sus hijos, ¿no? Cuando no están discerniendo bien lo que es el plan de salvación, la Santa Cena. A causa de murmurar en contra de los líderes establecidos por Dios, el caso que me viene a la mente inmediatamente es de Miriam, que se quejó contra Moisés y fue afligida con lepra. Okay. Esto, ahora no podemos ir pensando que cada vez que un creyente se cae enfermo, que está siendo castigado o corregido, porque puede ser que no sea la causa, ¿no? Puede ser por descuido, porque no está cuidándose bien, puede ser por diferentes motivos, pero la enfermedad puede ser usado correctivamente. ¿Okay? Así que no vamos intentando preguntarnos cómo hicieron los discípulos y por qué se nació ciego, por el pecado de sus padres. Y Jesús dijo, no por eso, era para que Dios fuese glorificado, ¿no? Entonces no es siempre la razón. Okay. Timoteo, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué número? Que me he perdido ahí un poco. De la sanidad divina, ¿por qué hoja? ¿Por qué número va? De la hoja. Página 3. Por la página 3 vas. Que dice correctivamente. De la cual de correctivamente. Sí. Y el último punto ahí, a causa de murmurar en contra de los líderes. Es que me había perdido un poco yo en eso. Ok, y bueno, aquí tenemos el caso de María, que he dicho que es en Números 12. También en Números 16, cuando la congregación murmuró contra el liderazgo de Moisés, que había plagas enviadas entre la gente y miles murieron. Entonces dice, no puede haber ninguna duda de que algunas de las aflicciones que los cristianos están soportando aún hoy
son el resultado de su propia desobediencia y pecado. Algunas personas no necesitan la oración para ser sanadas, tanto como necesitan arrepentirse de su desobediencia y pecado. Muchos se han recuperado físicamente en el momento que han confesado su pecado y han pedido perdón a Dios. Otros que han guardado amargura en su corazón hacia otro han sido sanadas cuando perdonaron al que les había hecho mal. Okay. Entonces también la enfermedad a veces viene como hemos dicho antes, como consecuencia de un pecado personal también, ¿no? O desliz. Ok. La naturaleza espiritual de la enfermedad. Aquí en nuestro autor, voy a referirme otra vez al autor, dice, por demasiado tiempo una gran distinción ha sido hecha entre pecado y enfermedad. Se ha enseñado o se ha dado por sentado que el uno debe ser tratado desde el punto de vista espiritual, mientras que el otro, siendo puramente físico, debe ser tratado a través de medios naturales. Sin embargo, está siendo reconocido más y más que la enfermedad también tiene un significado espiritual. Si puede ser demostrado que la enfermedad tiene un carácter espiritual, entonces se establece la racionalidad de un remedio espiritual, la sanidad divina. Los siguientes 3 hechos son un resumen de lo que ha sido presentado anteriormente y establecen claramente la naturaleza espiritual de la enfermedad física. Okay. Volviendo a nuestras notas, dice, durante mucho tiempo la conexión enfermedad-pecado era un binomio difícilmente separable. Eran 2 conceptos que no se podía separar. De hecho, una de las múltiples preguntas que le hicieron a Jesús giraba en torno a esta pregunta. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. El problema que se presenta con este binomio es que nos suele llevar a una de 2 posiciones extremas. ¿Okay? Y son 2 posiciones que necesitamos evitar. Que toda enfermedad es de origen espiritual, demoníaca, o toda enfermedad es de origen natural, hombre caído. Como sucede no pocas veces, un equilibrio entre los 2 elementos nos da la respuesta adecuada. ¿Okay? O sea que no es ni uno ni el otro, es un equilibrio entre esos 2 puntos. La enfermedad está en el mundo a causa del pecado. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. El origen de la enfermedad se encuentra en la caída del hombre en el jardín del Edén. La pérdida del dominio del hombre sobre la creación trajo consigo la corrupción de su cuerpo. En un sentido, el hombre dejó un espacio espiritual que ocupó ilegalmente el príncipe de la potestad del aire. O sea que cuando el hombre, porque Dios había entregado la tierra al hombre para administrar y dominar, ¿no? Tener dominio sobre toda la creación. Y cuando el hombre pecó, entonces, en cierto sentido, él perdió ese dominio. Y de hecho, Satanás llegó a ser llamado el príncipe de este mundo, ¿no? Este versículo especifica que la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar o talón. Es una forma de expresar la aflicción física extrema a la que Cristo sería sometido en el futuro trance de la cruz.
Cabe afirmar que toda seguridad que el Señor Jesucristo en su existencia humana en la tierra no experimentó jamás enfermedad alguna, aunque sí experimentó sensaciones físicas de limitación y necesidad propias de la condición humana, hambre, sed, cansancio. El profeta Isaías nos ayuda a conectar la enfermedad física con la aflicción de Cristo, porque aquí dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que eso nos da esa seguridad, esa confianza de que la sanidad es alcanzable para nosotros porque Cristo llevó nuestras dolencias en la cruz, ¿no? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curadas. Dice aquí, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Okay? Entonces, eso hace que el sacrificio de Cristo sea patente para ese beneficio para nosotros, ¿no? Ciertas enfermedades son productos de pecados específicos. Algo está mal aquí, perdón. Ok, no, estamos bien. Ciertas enfermedades son productos de pecados específicos. Vamos a considerar el texto de Juan 9, que veíamos al principio de esta sección. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El ciego lo era de nacimiento, es decir, no fue el resultado de una conducta o un pecado, no fue una maldición generacional, a causa de los pecados de sus padres o abuelos. Debido a la propia naturaleza humana caída y debilitada por el pecado, nació ciego. Ahora comparemos este otro texto. Por esa razón, o sea que vemos aquí que el que nació ciego no fue por causa de un pecado directo. Okay. Ahora, comparándolo con el otro texto, dice, por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unos con otros. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. En este pasaje el apóstol Pablo está describiendo la condición y comportamiento del hombre natural no regenerado. Es un comportamiento prácticamente animal, instintivo y reflexivo en el que el hombre es dominado por las pasiones de su carne. Al decir que a causa de un comportamiento inmoral que implica relaciones sexuales homosexuales, los hombres recibieron en su cuerpo un castigo en forma de consecuencia de esa conducta inmoral. ¿Se nos ocurre alguna enfermedad relacionada con las relaciones sexuales desviadas o las que no se dan en el marco de un matrimonio comprometido? El SIDA. Exactamente, y lo pone aquí. SIDA, sífilis, gonorrea, desgarros anales, cáncer del cuello de útero, etc. O sea que en el caso, esto es comparando los dos ideas. Uno que es el ciego que nace ciego porque es
es el resultado del pecado que hay en el mundo, de la condición caída del hombre. Y en este otro caso es por un comportamiento desviado. Okay. La enfermedad como medida disciplinaria. En las cartas apostólicas del Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos de personas que aparentemente lidiaban con la enfermedad y esta formaba parte de un trato de Dios con ellos. Esto también sucedió en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Uno de los mejores ejemplos de esto es el apóstol Pablo, que escribe así: y para la grandeza de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pastor, O sea, una pregunta. sí. ¿Qué sería la enfermedad que él tenía? O sea, no sería tan enfermedad, sino que era como una molestia, como algo que tenía, ¿no? Sí, bueno, en la Biblia no nos dice específicamente lo que era, ¿ok? Pero un segundo, yo creo que aquí, no, ok. No nos dice específicamente si fue algo físico, algo mental, pero probablemente, bueno, aquí lo dije, probablemente por el hecho de que en alguna de las epístolas porque Pablo normalmente dictaba la epístola a un secretario, ¿ok? Pero en una de las epístolas, que ahora mismo no te puedo decir cuál es, él coge el lápiz o lo que sea y comienza a escribir él y dice algo de que mira mi letra tan grande, o pensando en la gente que probablemente tenía un problema con los ojos, con la vista. Con la vista. Sí, y también, perdona, Tim, que intervenga. Hay una epístola, creo que es Gálatas, en la que le dice, o Gálatas o Filipenses, le dice que si hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Otra pista que revela la posible naturaleza de que tenía algún tipo de enfermedad crónica o una enfermedad sobrevenida en los ojos. Exactamente. Eso sí, me acuerdo. Ok, entonces lo que vemos es que Dios permite una enfermedad que era un medio de instrumento para no permitir que Pablo se exaltase desmedidamente. Es evidente, entonces es evidentemente un medio con el que Dios ama y disciplina a Pablo. O sea que Pablo dice aquí que él pidió 3 veces, Señor, quítame esto, y no recibió respuesta. Entonces, él llegó a entender que Dios, o confió en que Dios, en medio de esa prueba que tenía, aflicción que tenía, estaba obrando en él y usándolo para un propósito. Era algo para protegerle en cierto sentido de estar lleno de algo peor, que sería el orgullo, ¿no? Una exaltación desmedida. Okay. Timoteo. Pero yo creo que Pablo lo que tenía era de la vista. ¿Por qué necesita una epístola? Dice, yo os escribo de mi puño y letra con mi puño y mano por mano, tal y tal y tal. Y luego ya utiliza los que le escriban. O sea, puede ser que él ya no puede escribir más o menos, que no ve escribir más o menos. Y entonces puede ser algo que sea de la vista, lo que tenía ahí. Sí, es lo que... Una pregunta a ti. Sí. ¿Quién habla? ¿O sea? Sí. Ok. ¿Cómo se le podría llamar a la enfermedad? ¿Por qué tendría Lázaro la enfermedad esta de la lepra que decía? ¿Sería porque
O sea, por algo, una corrección, o no se puede decir por qué tenía esa enfermedad, ¿no? ¿A cuál Lázaro nos referimos? Lázaro y el rico. Un momento, Pedro. ¿Sí? Lázaro, el de rico, el de leproso. O sea, cuando dice la historia bíblica que Lázaro era El un rico y el pobre, ¿no? el mendigo Sí, y el rico. sí, O sea, que Lázaro dice que se rascaba con los tiestos, sí. también. Sí, y el uno va al seno de Abraham y el otro a Exactamente. Hades. Sí. Y preguntas si la enfermedad que tenía Lázaro era por causa de algo, de un pecado, una corrección. Tim, disculpa, Samu, creo que estás confundiendo a Job con el pobre de la historia de Lázaro, o sea, de Lázaro y el rico. Job es el que tenía una llaga y se rascaba con un tiesto. Lázaro tenía llagas, pero no estaba cubierto de llagas como Job. No indica el texto que tuviera lepra. Exacto. Parece Sí, que tuviera lepra. exacto, que parece, sí, porque... No lo parece, ¿vale? Vale. Ok. Gracias, Samuel, porque yo tendría que volver a mirar el texto y ver exactamente lo que dice para contestar eso. Pero sí, de hecho no me acuerdo que en ese pasaje que menciona cuál enfermedad tiene o el por qué lo tiene. Y tenemos que ceñirnos a lo que nos dice la Escritura y no especular sobre ciertas cosas. Exacto. Gracias. Ok. Pero, si me permites, y ya no te vengo más, Sí, de por verdad, favor. con carácter general, ¿vale? Lo ha dicho Timoteo antes, pero tener en cuenta que en el tiempo de Jesús, y sobre todo cuanto más atrás, todavía peor, la enfermedad, la condición médica era muy escasa o muy paupérrima y la enfermedad causaba estragos. Entonces era muy habitual que la gente estuviera enferma y la enfermedad era común, ¿vale? No, lo que pasa es que se desarrolló esa falsa idea religiosa, ese falso concepto de que la religión era sinónimo de estar mal con Dios, que eso fue evidente entonces, transcurrió durante toda la historia de la Iglesia primitiva, la Edad Media era totalmente recurrente, si estabas enfermo era porque estabas haciendo algo con el demonio, y no ha cambiado mucho el cuento en la actualidad. Exactamente. Hay personas que pueden llegar a pensar eso por mala información. Gracias por compartir eso, Samuel. Vamos a seguir, nos queda poco. La sanidad y la voluntad de Dios. Okay, estamos en la página 6. Okay. Perdón. Okay, vemos aquí que el Señor quiere sanar a los enfermos, es su voluntad. Otra cuestión es que la voluntad de Dios quiera que esa sanidad suceda o no en el tiempo de nuestras expectativas. Okay, eso es importante. El Señor quiere sanar a los enfermos, es su voluntad, pero quiere hacerlo como nosotros queramos y cuando queramos y según nuestras expectativas. Okay. Una palabra que suele acompañar mucho nuestras oraciones por sanidad es si es tu voluntad. Okay. La cuestión es la voluntad de Dios sanar. Y nosotros tenemos que decir que sí. Dios quiere, su plan es que sus hijos sean sanos, ¿no? Pero cuándo y cómo esa sanidad ocurrirá, lo tenemos que dejar en las manos del Señor.
en su omnisciencia, ¿no? La enfermedad puede llevar a la muerte. Y muchas veces vemos la muerte como que hemos fracasado en nuestras oraciones. Yo me acuerdo muy de un caso de uno de nuestros pastores en los años, a principios de los años 200, no sé si era 201, 202. Uno de nuestros pastores se enfermó y claro, toda la iglesia estaba orando por él. Y era español, pero había ido a Estados Unidos, había estudiado en Estados Unidos en el Instituto Bíblico de Ángeles Temple, volvió a España muy formado, estaba pastoreando la iglesia de San Martín de la Vega. El Señor le había sacado de la droga, su cuerpo tenía residuos en su cuerpo de ese tiempo cuando andaba en el mundo, pero disfrutaba de una buena salud. Tenía algunos problemas de salud, pero por lo general estaba bien. Pero se enfermó y vino incluso un equipo de la iglesia de Ángeles Temple, que es la iglesia madre, y estaban convencidos, incluso sentían que había tenido una palabra del Señor de que él se iba a sanar, pero murió. Ahora, ¿eso fue porque oramos mal, que no tuvimos fe? ¿O es la muerte un fracaso? No. De hecho, ¿cuándo somos más sanos que nunca? Cuando estamos en la presencia del Señor. Cuando estamos con Él, ya no hay enfermedad. ¿Ok? Entonces, creo que tenemos que tomar una perspectiva un poco diferente que posiblemente tengamos sobre esta cuestión, ¿no? Dios sí quiere sanar. Es su deseo que todos sus hijos sean sanos. Es su voluntad. Y su voluntad se cumplirá. Pero la manera y el tiempo le toca a Él. Sin duda debemos concluir que Dios desea restaurar a plenitud al hombre a un estado de perfección y plenitud. Pero ¿cuándo hará Dios eso? ¿Podemos esperar una plenitud de salud en esta tierra o la promesa tiene una garantía de pleno cumplimiento en la resurrección del cuerpo? Sabemos que está garantizado que nuestro cuerpo de corrupción será transformado en un cuerpo glorificado, hecho perfecto, y que la enfermedad no tendrá más impacto en ese cuerpo. Nuestra esperanza es esa promesa de redención plena que alcanzará también a ese ámbito tan frágil y del que somos cada vez más conscientes, el cuerpo físico. Podemos considerar entonces que efectivamente la voluntad de Dios incluye la provisión de sanidad, que mejor sirva a su propósito. Dios no hace nada fuera de su propósito eterno. ¿Okay? Dios sabe el motivo de la enfermedad y sabe el propósito, lo que quiere cumplir a través de esa enfermedad y cómo cumplirlo. Cuando oramos, hágase tu voluntad, ¿es una expresión de resignación y abandono? Pues en algunos casos puede ser que cuando lo decimos con una actitud resignada o de abandono. O por el contrario, estamos profundamente impresionados por la certeza de que la voluntad de Dios es siempre lo mejor y que nos puede suceder. Es siempre lo mejor que nos puede suceder. Para entender mejor esto,
Veamos un pasaje muy conocido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo afirma aquí que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Okay? Bien, pensemos un momento. ¿Es bueno, agradable y perfecto que el hijo de unos fieles pastores que han servido al Señor por años con pasión y entrega muera de un repentino cáncer con 8 años? ¿Es bueno, agradable y perfecto que un incendio destruya el local de una iglesia? Porque podemos decir, uno puede confiar mucho en Dios, pero cuando estas cosas pasan, puede hacer que alguien tenga dudas, ¿no? Pablo viene a decir que si eso es lo que Dios quiso, entonces sí. Okay. Aunque nosotros no entendemos el por qué, el cómo o incluso nos cuesta imaginar que Dios permitiría tal cosa, porque Dios es amor y Dios, todos esos conceptos que tenemos, ¿no? Pastor. Un segundo. A veces nuestra forma de pensar tiene que ser retado con situaciones así. Pero eso, Pablo dice que sí, que es la perfecta voluntad de Dios. Para llegar a entender lo que sea que pase, es Dios obrando. Se hace necesario la transformación de nuestro entendimiento. O sea que tenemos que comenzar a entender esas situaciones de otra forma, con una completa confianza en Dios. María, ¿eres tú quien te llama? Sí, solamente un pequeño testimonio en esa parte. Nosotros cuando estuvimos en el otro local, con la iglesia, estuvimos, la verdad que estábamos bien y todas esas cosas, pagando un alquiler de 600 euros, ¿no? De repente el dueño quiso unificar todo y nos pedía, quería alquilarnos, pero el alquiler pasaría a 1.500, ¿no? Esto nosotros no podíamos pagar un alquiler de 1.500 y todas esas cosas y nos pusimos a rebuscarnos, ¿no? Otro local y todas esas cosas con tiempo y todo, pero a raíz de eso, claro, nosotros decíamos que eso, ¿por qué ocurrió? Y mucha gente decía, ¿no? Que el Señor, que es una iglesia y todas esas cosas, y mucha gente estaba con ese pero, ¿no? En la cabeza. Nosotros encontramos el local, nos mudamos y todas esas cosas. 15 días después de que nosotros nos mudamos, le llamó el propietario de ese local, le llamó a Leo para que vaya en el local para que le muestre algo. Y se fue y al abrir la puerta encontró que todo el techo de la parte donde nosotros teníamos la congregación, lo que era la iglesia, todo el techo en el suelo. Wow. Era algo, ¿entiendes? O sea, nosotros buscamos con tiempo y todas esas cosas y recién ahí nosotros dijimos, wow, vimos lo que el Señor nos guardó, ¿entiendes? Entonces muchas veces algunas cosas no sabemos de qué nos guarda el Señor, porque si este Señor no nos hubiera llamado, nunca hubiéramos enterado de esas cosas, ¿no? Pero de tantas cosas nos guarda el Señor que muchas veces a nosotros nos parece que es, ¿por qué el Señor permitió y todas esas cosas? Pero de peores cosas nos guarda, ¿no? Era eso nada más. Muy bien, gracias María. Bueno, seguimos adelante. Entonces, aquí estamos hablando de una transformación de nuestro entendimiento, de comenzar a entender las cosas desde otra perspectiva. La palabra comprobar implica verificar.
dar validez, asegurarse fehacientemente de un hecho. Para saber cómo orar por la enfermedad y si estamos orando de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos conocerla. Y conocerla es un esfuerzo de orar, preguntar y transformar nuestra manera de pensar. Leí no sé si debo decir esto aquí o no, en cuanto a saber cómo orar por una enfermedad, estaba pensando que muchas veces no veo que los discípulos oraban sobre los enfermos, solamente les decían que se levantan, que les decían lo que tenían que hacer, ¿no? Porque ellos habían ya sentido de parte del Señor que esa persona iba a recibir la sanidad, detectaban la fe de la persona, digo yo, o de alguna forma el Espíritu Santo les había confirmado que iba a sanar a esa persona. Entonces, yo creo que sí que tenemos que hacer el esfuerzo de orar, preguntar y intentar saber la voluntad de Dios. Si la enfermedad es un instrumento de Dios para glorificarse en nosotros, entonces debemos aceptar esa como su voluntad y alegrarnos por ello. El mismo Señor que permite la enfermedad traerá el consuelo, porque no quiere que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Si Él permite, como dice aquí, si Él permite la enfermedad en la vida de un hijo, también le va a dar las fuerzas para sostener, para superar, para pasar por esa enfermedad y fortalecerle en su fe y ayudarle, porque Dios no permite eso para que seamos destruidos o nuestra fe sea destruida, es para fortalecernos. Si la enfermedad es una consecuencia de mi comportamiento negligente, sin duda Dios no quiso que yo enfermara. Ahora, ¿puedo reclamar sanidad? En primer lugar, debo buscar limpieza y purificación por mi pecado de negligencia. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y luego, perdón. Y luego, confiar en la provisión de Dios. Si al propósito de Dios le sirve mejor mi sanidad, esta vendrá. Pero le sirve mi enfermedad como disciplina, entonces no vendrá. O sea que si la enfermedad es por cuestión de un comportamiento negligente, como dice aquí, entonces lo que sí tengo que hacer es reconocer mi error, ¿no? Pedir perdón, arrepentirme. Y después la provisión de Dios, puedo acudir a esa provisión de Dios. Aunque aquí dice, si le sirve mi enfermedad como disciplina, entonces no vendrá a lo mejor. Si la enfermedad es una obra de Satanás, él no está detrás de todas las enfermedades, pero sí de algunas, entonces podemos reclamar sanidad en el nombre de Jesús, ya que Cristo vino a deshacer las obras de las tinieblas y el maligno no nos puede tocar. Okay. Entonces es importante saber poder discernir si de alguna forma esa enfermedad viene de Dios como disciplina o si es obra de Satanás. Okay. Es lo que está diciendo al principio, que deberíamos saber orar, que dice, para saber cómo orar por la enfermedad y si estamos orando con acuerdo con la voluntad. Okay. Como todas las provisiones divinas, la sanidad se alcanza sobre la base y fundamento de la fe en la obra perfecta de Cristo en el Calvario, testificada por su resurrección y ascensión.
no se puede reclamar por fe algo que no estamos seguros de que Dios ofrece. Por eso, cuando un incrédulo es convencido por el Espíritu Santo de su pecado y separación de Dios, corre a buscar desesperado el perdón de su pecado y su justificación en Cristo. Okay. Vuelvo a decir, no se puede reclamar por fe algo que no estamos seguros de que Dios ofrece. Por eso, cuando un incrédulo es convencido por el Espíritu Santo de su pecado y separación de Dios, corre a buscar desesperado el perdón de su pecado y su justificación en Cristo. Okay. Nos quedan 5 minutos. Creo que esto va a ser un buen sitio donde dejar la clase hoy. Lo que quiero sugerir, hoy me he ceñido mucho a los apuntes porque no habéis tenido oportunidad de leer el material o examinarlo posiblemente. Vamos a examinar lo que queda de esta lección y por favor hacer la lectura y mirar los apuntes de la próxima y intentaremos ir un poco más deprisa y también si tenéis preguntas, preparar las preguntas y podemos intentar dar solución a las dudas que podemos tener. María, ¿nos puedes despedir la clase? ¿Hay alguna pregunta antes? Sí, Timoteo, yo quería que te dieras tu teléfono, por si acaso tú me llamaste para una cosa buena. Sí, yo te lo daré. De hecho, yo prefiero, si es posible, que dentro de las posibilidades que cualquier pregunta que si es personal, entonces voy a poner mi WhatsApp en el grupo para que podáis mandarme cualquier pregunta. Pastor, ¿podrías poner otra vez las páginas y eso que tenemos que leer? A ver si puedo retirar mañana el material para hacer una captura de pantalla. Sí. Creo que puedo. A ver. Sí, ahí está. Como he dicho, estoy aprendiendo a usar esto. Estoy un poco torpe todavía. Estamos todos en eso, yo creo. Clase 2, 11 de junio. ¿Ok? Sperman, capítulo 11, páginas 251 a 267. Ya hice la captura de pantalla. Y en nuestros apuntes, creo que tenéis el manual que tenéis. Vamos a estar mirando en la segunda clase lo que queda de la sanidad divina y vamos a comenzar también a hablar de eclesiología, sí. Así que podéis ir mirando los apuntes sobre eclesiología. Okay. María, ¿quieres despedirnos de la clase? Sí, vale. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor, por tu palabra que está siendo revelada, Padre, a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a poder entenderlo, Padre amado, a ser, Señor, obedientes, Padre amado, Señor, en el cumplimiento de las tareas, Padre amado, de todo lo que va a conllevar esta clase, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada uno, Padre amado, de los que han estado, Señor, en conexión, Padre amado, Señor, en este tiempo, Señor, que tú seas, Padre amado, dándoles un descanso, Señor, Padre amado, y Señor, guárdanos, Señor, de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si tengo... Samuel, ¿tú has podido controlar la asistencia?
Samuel, ¿estás ahí? Hola. No. Sí, voy, perdón. ¿Qué has dicho, Tim? Disculpa, estaba abriendo la puerta. ¿Has podido controlar la asistencia o cómo? ¿Tienes el listado? Sí, voy diciendo nombres. Sí, los vas marcando, sí, que vayan Ok. diciendo la asistencia en voz alta presente. Perfecto. Ok. Alejandro, yo sé que estás aquí. Sí, presente. Brendy está aquí. Johnny. Presente. Muy bien. Jocelyn está. Sí, estoy aquí. Sí. Liliana. Ella lo ve en diferido. Si estáis viendo, en diferido. Si estáis viendo la clase en diferido, vas a escuchar este anuncio. Por favor, mándame un WhatsApp después de ver pongo en el grupo que has visto la clase para que yo pueda contarlo como una tarea cumplida. Sí, Manuel Adrián, presente. Okay. Manuel, Alberto, Adrián. Exactamente. Perfecto. Manuel. Virginia Cerrudo. Y Virginia, ok. Osea está. Sí, presente. Pedro está. Rosemary está. Rubén. Sí, pastor. Rosemary, presente. ¿Y Rubén? Presente. Ok. Sara está. Virginia, me has dicho que estás. Gislaine. Gislaine y Gorka estamos presentes, pastor. Perfecto. Y Ángela lo ve diferido. Ok, Gorka y María. Bueno, perfecto. Estamos todos. Pastor, Entonces. lo de el jueves yo lo voy a ver en diferido, ¿vale? Ok, María. Porque tengo una reunión con los de Villaverde, así que no. Una no vez voy a que poder. hayas visto lo has visto en diferido, me avisas. Ok, vale. Ok. Pues muchas gracias por todo. Perdona las torpezas. Gracias a ti. Ay, pastor, estuvo muy buena la clase. Ok, gracias. Y nos vemos el jueves. Ok. Chao. Adiós. Adiós. Buenas Adiós. noches. Adiós. Chao. Bendiciones.